Mañana en la Sala Auditorio Nacional del CCK en Sarmiento 151. El maestro Domínguez Sodo ha sido becado en el Conservatorio de Lucerna, resultó elegido por Kurt Masur como alumno activo del Festival Internacional de Campos do Jordão, ha colaborado con el maestro Diemeque y otros invitados en la preparación de distintos repertorios, entre los que se destacan el concierto para orquesta de Lutalowski, el de violín de Ginastera y los ciclos completos de sinfonías de Beethoven y Tchaikovsky. Vamos a hablar ahora entonces con él. Bienvenido, maestro Darío Domínguez Sodo, a Bajo estas estrellas en Radio Grote. ¿Cómo está usted? Alejandro Domínguez Benavides lo saluda. Buenas tardes, muchas gracias por esta llamada, por esta invitación y la difusión de la actividad que en este caso nos toca compartir con la Sinfónica Nacional. Maestro, mañana vamos a escuchar una obra del maestro Ben-Sekri, de Prokofiev, de Shostakovich, la Sinfonía número 9. ¿Cómo se organizó este programa, maestro? ¿Por qué Ben-Sekri, por qué Prokofiev y por qué Shostakovich mañana? Siempre el repertorio con la Sinfónica Nacional lo vamos analizando entre una serie de alternativas que vamos trabajando con el programador artístico de la orquesta, con Ciro Chiliberto. Y bueno, en este caso habíamos hablado de hacer una de las sinfonías de Shostakovich, que yo hace tiempo tenía ganas de hacer con la orquesta. Hablamos de la décima, hablamos de la novena, la décima la habían hecho más recientemente, entonces vimos que era una buena opción también por el tipo de trabajo que la obra demanda y que pensamos que era una obra que le podía aportar también un trabajo importante a la orquesta, bueno, además de, por supuesto, ofrecerla a un público cuando ya la orquesta ofreció el año pasado la décima, hace 1 o 2 programas estuvieron ofreciendo la séptima, entonces de esta manera se van mostrando diferentes construcciones de un mismo compositor. La Sinfonía número 9 es una obra muy particular de Shostakovich, ya que sin dejar de tener esa impronta tan personal que caracteriza a los grandes autores, es de un estilo muy diferente al resto de las sinfonías, porque es una obra en un estilo, en una concepción completamente clásica, a un modo como de un neoclasicismo, porque también se construye casi con una idea de un desaire a Stalin en el final de la Segunda Guerra, cuando se esperaba que Shostakovich era una gran novena. Dice la novena, hablamos desde Beethoven para acá, de todas las grandes novenas, ¿no? Y en cambio Shostakovich, que justamente lo que no quería era hacer un homenaje a Stalin, sino lo contrario, hizo una sinfonía completamente clásica, más pequeña, y con muchos gestos de humor, pero que son, creo que, un poco humor y un poco el desaire, ¿no? Es como decir, ajá, ¿te esperabas un homenaje? No, yo no estoy de acuerdo con este homenaje, y lo pone en la música. Maestro, todas estas... Por otra parte, bueno, acompañamos... Sí, perdón. Este contexto que usted nos está ofreciendo, ¿no? De esta obra de Shostakovich, usted, en usted como director, ¿influye? ¿Hola? Hola. Sí. Hola, ahí hola. Ahí está. Sí, ahí está. No, le preguntaba que todo este contexto que usted nos está contando, al momento, sí, ¿no?, de estudiar y después de dirigir la obra, ¿influye en la dirección de la obra? Sí, claro.
totalmente, totalmente porque, digamos, cuando yo digo que hay un gesto de humor Sí, o de desaire, esto me lleva a pensar de qué manera lo vamos a tocar, de qué manera a eso hacemos iba. más explícita esa idea. Eh, por Y cómo, ejemplo, por hay, ejemplo, hay, a ver, sí. hay un momento donde el primer movimiento de la sinfonía tiene, bueno, tiene una estructura, digamos, igual a las estructuras que usaba Haydn, ¿no? Ajá. Eh, y entonces allí cuando viene el segundo tema de ese movimiento, siempre viene introducido por un levare del trombón hacia una nota larga. Y bueno, cuando esta sección se repite en la reexposición, en una repetición de los temas en la segunda parte, ocurre que el trombón entra, pero no era el momento del segundo tema. Y entonces vuelve a entrar, y entonces vuelve a entrar, y pareciera que el trombón se está equivocando. Qué bueno esto. O sea, y está escrito con esa Qué bueno esto. intención, ¿no? Qué bueno Y esto. tanto que llega un momento que una de las entradas está escrito piano, porque ya, claro, como resulta que falló y no era, entonces ahora ya está inseguro. O sea, nos da toda esa imagen, ¿no? O sea, él lo puso eso así, hasta que finalmente llega la entrada que sí era y que efectivamente vuelve el segundo tema, como estábamos esperando, pero es como él escribió en la partitura todo eso como si fueran errores, accidentes, casi como una burla. Y, Entonces, el cómo tocar, por ejemplo, esa última entrada, lo hablamos en el ensayo, ¿no? ajá. Esa última entrada que dice piano, ¿por qué dice piano? Bueno, dice piano por este contexto. Porque una cosa es que yo diga, aquí toque forte y aquí toque piano, y hay muchas maneras de tocar forte y piano, ¿no? Pero Hola, hola. Hola, hola, hola. Ah, yo escucho bien. perfecto, perfecto. Se escucha, Ah, maestro. ok. Y, Entonces, bueno, esas cosas, obviamente que cuando uno lee sobre la historia de la obra, sobre la vida del compositor, sobre eh, el contexto del momento en que es escrita, eh, hay una cantidad de elementos que naturalmente pueden ser muy subjetivos en cuanto a cómo se aplican sobre la obra, otros por ahí que son más concretos, pero en definitiva uno con esa información se hace una construcción bueno, de lo que es propiamente una interpretación, ¿no? Es decir, yo entiendo que esto es así y es lo que le ofrecemos al público. Esta, esta es esto es lo que yo entiendo que Shostakovich quiso expresar maestro, y lo hago de esta cuánto manera. tiempo le ha llevado ensayar esta obra y bueno y las otras obras, ¿no? La de Prokofiev, la de Ben-Sekri. Bueno, la Sinfónica Nacional trabaja normalmente en el marco de una semana, es decir, que empezamos el lunes y de allí con ensayos diarios hasta mañana inclusive, que a la mañana tenemos un último ensayo, un ensayo general, y a la noche el concierto. Eh, Después, las otras obras, bueno, estoy yendo un poco de atrás para adelante, ¿no? Porque Shostakovich es en la segunda parte. En la primera vamos a abrir con Ben-Sekri. La Sinfónica Nacional siempre tiene Un un autor lugar, nacional. al menos, o a veces más, a veces todo el programa, con compositores argentinos, se ocupan muy especialmente de esto. Y cuando hablamos de eso, yo hace tiempo tenía ganas de volver a hacer música de Esteban Ben-Sekri, ya he hecho en alguna otra oportunidad. eh, y bueno, hablamos de algunas alternativas con Chiro y llegamos a la posibilidad de esta obra que va a ser la apertura del concierto, que es una obra que ya prácticamente forma parte del repertorio de la Orquesta Sinfónica Nacional, porque se ha tocado en otras dos Sí, oportunidades con la misma orquesta, así es. eh, que me parece que es muy importante que, bueno, también la ha tocado la Orquesta Filarmónica, que es muy importante, decía, no solo que nuestras orquestas puedan estrenar obras de nuestros compositores, que es esencial que se pueda hacer, sino que esas obras no sean tocadas solo una vez, sino que formen parte de, bueno, de nuestro acervo ya
eh, como una identidad, ¿no? En el caso de Esteban, bueno, yo lo conozco a Esteban hace mucho tiempo, me gusta mucho lo que hace, así que propuse hacer música de él, Chiro estuvo muy de acuerdo y estamos ofreciendo el Inti Raymi, que bueno, es una obra que, como muchos de los trabajos de Esteban, tiene que ver con la inspiración que él toma de eh, diferentes elementos de nuestra cultura latinoamericana, ¿no? En este caso se refiere a la fiesta del sol en Cusco, en Sacsayhuamán, y bueno, como siempre él dice, él se inspira en una idea, no pretende hacer algo descriptivo o algo etnomusicológico, pero sí toma algunas ideas de representar una entrada de los sacerdotes o una fiesta del pueblo o una fanfarria que anuncia esta fiesta tan importante en la historia del Perú que de hecho es una fiesta que continúa hasta nuestros días. Así es, así es. Y Así tenemos un que violinista invitado, ¿no? Que va a interpretar el concierto de Prokofiev, un violinista, la verdad que Alejandro Aldana. fantástico. Yo lo conocí a Alejandro hace muchos años y hace mucho que no nos veíamos. Él es actualmente concertino en la orquesta del Teatro Municipal de Sao Paulo, un gran violinista con, bueno, este concierto de Prokofiev tiene una confección muy especial también. Prokofiev arma una orquesta llena de colores, eh, una orquestación muy rica, muy hermosa, muy colorida, y Alejandro con su violín nos ofrece también una paleta de colores de su instrumento que realmente es para no perdérselo. Es un violinista que, si bien él nació en Brasil, creció aquí en Argentina desde chico en el sur, luego pasó por Buenos Aires brevemente, se fue a Europa y ahora hace ya 10 años trabaja como concertino en Brasil. Y la verdad que ha sido un gusto muy grande trabajar con él. La orquesta también lo está disfrutando mucho y nos hemos entendido maravillosamente, con facilidad. Con él hemos estado trabajando un poco antes de comenzar los ensayos, con Esteban también. Nos reunimos previamente para, bueno, en el caso del solista uno necesita saber cuál es la idea del solista, cómo lo quiere tocar, intercambiar algunas ideas de cómo uno está concibiendo la obra. Con el compositor un poco lo mismo, ¿no? Entender, bueno, el compositor también, eso a mí es un trabajo que me gusta mucho porque tantas veces nos pasa cuando hacemos los compositores del pasado que quisiéramos tener al compositor para preguntarle qué es lo que quiso decir con esto, o si esto realmente lo quiso hacer así o quedó mal copiado en la edición, que a veces nos pasa, y uno tiene que buscar una conclusión en base a un criterio que se arma sobre la información que tiene, ¿no? Qué Aquí bueno, qué teniéndolo al bueno. compositor es lindísimo porque, a ver, Esteban, esto, esto es así o tal vez podría ser en este lugar y resulta que por ahí, bueno, sí hubo un error en la edición y, y uno estaba entendiendo algo que efectivamente había que corregir, por ejemplo, o que él nos explique que en determinado lugar con los instrumentos está evocando a instrumentos de la cultura inca. Así es. Entonces queremos buscar que los instrumentos logren esa sonoridad. Muchísimas gracias, maestro, que en tan pocos minutos nos ha dado un pantallazo maravilloso para poder entender un poco más y sentir, como yo le digo siempre a nuestros oyentes, un programa como el que ofrece mañana la Orquesta Sinfónica Nacional en la Sala Auditorio Nacional del CCK en Sarmiento 151. Muchísimas gracias por haber accedido a nuestro requerimiento y le auguramos un excelente concierto mañana. Mañana estaremos allí en el CCK para disfrutar de esto que usted nos ha ilustrado en esta tarde. Bueno, ojalá que sea para motivar a mucha gente que venga a aprovechar el concierto y que lo puedan disfrutar.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Un abrazo desde aquí, desde Bajo Estas Estrellas, en Radio Grote. Bueno. Y bueno, hoy hemos tenido una tarde muy intensa.